Figura contrapuesta a Camilo de Tadeo por el estilo y complementaria porque entre los dos crearían el canon de cómo rockear en la ciudad, Gustavo el Pulpo Villalba es parte fundamental de nuestro rock. Desde aquella tarde de septiembre de 1988 en el Festival por Marianita Alfred en El Estudiante, donde entre Mac Phantom y Marilina Ross, él y unos entusiastas, Miguel Jafric, Marcelo Giorgione y Guillo Grassi, salieron a romper todo con su rock and roll glamoroso, heredero directo tanto de Kiss como de Aerosmith. Era impactante verlos en escena. Creo que por primera vez estuvimos ante una banda de rock and roll. Tocaban bien, se producían para la ocasión, se la creían y nos hacían creer a nosotros que el rock en Mercedes era posible. Como si esto fuera poco, comenzaron a consolidar hits, temas que el público se le pegaba y lo solicitaban en los siguientes recitales, como el contundente Muñecas y Rock and Roll. Moby Dick tuvo una serie de presentaciones muy recordadas en el escenario del Colegio Nacional. Luego, el genial Tano Giorgione partió hacia Italia y adiós ballena blanca del rock and roll. Pero para Gustavo y los chicos, esto estaba comenzando. Sin abandonar nunca los sueños, siguieron ensayando hasta la vuelta del Tano en 1990, donde se relanzaron con el mercedinísimo nombre de La Pulpería. Entonces, los que ya habían anunciado con Moby Dick se transformó en suceso. La nueva banda le había agregado un poco de experiencia al talento original y las cosas salían a pedir de boca. Shine, Toc Toc, el blues de la cheta, se tarareaban en los recreos de muchos colegios secundarios y cada vez más gente llenaba sus conciertos. Así fue que llegaron a ser teloneros de los ascendentes Bersuit Vergarabat, tocando con ellos en varios lugares y después con Schwarzenbach y los Caballeros de la Quema en la Luna, en espectaculares movidas donde 3 colectivos llenos de gente los seguían desde Mercedes. De locales hicieron grandes shows en el festival por Danielito Vidal llamado Justicia para Todos, dando un show fascinante mientras en una pantalla gigante ubicada a sus espaldas convivíamos con el indigesto 0-5 contra Colombia. Esa noche en el Cine Disco tuvo un recital muy nuestro con el famoso Machu Mandaglio haciendo sonar su viola y su armónica. También tuvieron una bestial actuación en el Mercedes Rock, evento que luego de un impasse de 2 o 3 años se hacía reflotar gracias a la labor de Marcos Remolgado y Gabriela Florela, responsables de la audición radial La Mosca detrás de la oreja. También colaboraron Marcelo Farías, responsable de FM Mágica, Quique Fabri, de la disquería Libra, y Fernando Luna, desde Ola Cierre. El intendente, si bien habilitó la cantina con bebidas alcohólicas, estaba preocupadísimo por dónde iban a mear los chicos. Tocaron una decena de bandas, entre las que se encontraban Los Sobrevivientes, la banda de Milo Tavós y Alan Minón, Nosferatu, Los Abogados, Los Forajidos, la banda de Peto llamada Modificado, La Mugre de Fede Lischif, In Extremis, La Brady Band, Asesino César y Arde Roma. El cierre de la noche estuvo a cargo de, como dijimos, la Bersuit Vergarabat, capitaneados por el Pelado Cordera. Sobre el final se largó a llover fuerte y Marcelo Farías lanzó la famosa frase «Todos a la casona». Y fue allí que sucedió el éxito masivo hacia el boliche de Luisito Chácara en la 27. Allí una multitud superapiñada escuchó a Cordera cantar tangos y este, al ver el ámbito salvaje del lugar, sentenció que la casona era peor que Cemento y el Paracultural juntos. La Bersuit volvería a tocar en la casona unos meses después y con La Pulpería en el Club Progreso en diciembre de ese mismo año. Los chicos de los Gervasios se encargaron de las luces y este hecho quedará registrado en la historia del rock nacional por Boom Boom Kid en uno de sus temas y por El Cuelgue en otro, al reproducir la famosa frase de Truzzi recaliente sobre el escenario cuando se dio cuenta cómo estaban destruyendo las luces por él colocadas. En esta edición subieron al escenario Ignorancia Colectiva, la banda de Batata Sikov,
músico que con los años compartiría escenario con Jimmy Cliff y Ziggy Marley en España, por Águilas, Villa de Emergencia, Dársena Sur, Modificado, Los Vips, La Brady Band, Loser, Lechuga Nacional, la banda de Giles, encabezada por el carismático y recordado Cacha en la voz, y los Capitalinos por Diosero Rey, y Autos Locos, que en breve serían soportes de Page y Plant, y que fueron apurando unos temas de Prosapia Stone. El Mercedes Rock 95 tuvo casi a los mismos protagonistas de siempre, y como invitado especial Fan People, la banda de Necro que sacudió a la audiencia con un poderoso hardcore. En el 97 iba a hacerse en el Parque, y luego de suspenderse varias veces por lluvia, terminó en un reducido pero inolvidable concierto dentro de la Pulpería de Cacho, protagonizado por La Pulpería, Arde Roma, y por Animal, la banda donde golpeaba los parches Martín Carrizo, quien luego sería músico tanto de Gustavo Cerati como del Indio Solari en su faceta solista. Pasarán más de 10 o 15 años para que volvamos a tener un Mercedes Rock. No crean que hemos pasado por alto el blues. Hemos dicho que en el Mercedes Rock, por ejemplo, tocó Asesino César y Los Metalúrgicos. Tarde donde la negra voz del Negro Russo nos trajo los más audaces ecos del género. A Gerardo Russo lo acompañaba Guilo Iberti en el bajo, el Pato Aguirre y el taximetrista Charlie Castillo en la guitarra. Guillo Arostegui se había hecho cargo de la batería. Guillo era un dedicado instrumentista que provenía de la vieja guardia del rock mercedino y que había zapado en miles de oportunidades con La Pepa, Madera y Canario Borone Ruiz. Y en esos momentos había encontrado la banda donde canalizar por fin sus golpes. Asesino César contó también con la colaboración de Cristian Falabella en las letras, y tuvieron un show consagratorio en la vieja cancha de Papi de lo de Cacho un viernes a la noche. Cuando hablamos de blues en Mercedes, no hay forma de eludir a su prócer máximo, Gustavo Soni, que como dijo el poeta, como dicen Cristo convirtió el agua en vino, Soni convirtió el río Luján en aguas del Mississippi. Desde pequeño anduvo escalonando los dedos sobre la escala pentatónica para reproducir los sonidos de la vieja música de los esclavos. Entre sus primeras presentaciones en vivo se recuerda aquella de 1988 con Rush, formación compuesta por nuestro Charlie Watts, Pirucho Díaz en batería, el Flaco Dañino, conductor de colectivos, en el bajo, y Gustavo, el karateca Juárez en voz, con un show muy caliente en el Círculo Italiano, donde tocaron temas de los Stones y de Guns N' Roses. Luego, Gustavo Soni, luego de varios devaneos de nombres como Richie, los Limpia Parabrisas o los Petonios, decidió armar una gran banda de blues. Y de ese deseo salió la Brady Band, afiatada formación que contaba con Soledad Moya en la voz, y que entre sus muchos recitales se destaca aquella noche en la Red, el bar del Pájaro Lovera y Quiquito Chapuzzo, que contaban tempranamente con la singularidad de poseer internet. Allí, entre tema y tema, el escritor Hernán Casiari leyó encendidas odas al rock y a la libertad, tal cual Jim lo había hecho alguna vez en los conciertos de Los Redondos. El siguiente paso de Sony fue armar la gran familia del blues, la Big Family, donde puedan tocar todos los cultores del rhythm and blues locales. Por eso en esta fabulosa banda tocó tanta gente: Guillo Arostegui, Pirucho, Pali Pasaro, Gerardo Russo, Teodoro Herrero, y tuvo la particularidad de volver a convocar a más damas, como a Flavia Díaz primero y a Marily Díaz después, para que se hagan cargo de la voz. En el bajo perduró Adrián El Moco Alvarado, uno de los músicos mercedinos más informados, capaz de citar a Morrison o a Frank Zappa y de tocar con virtuosismo cualquier instrumento de cuerdas. De la época del Negro Russo en la voz queda un concierto completo en el Trinidad Guevara de Luján, que se puede ver en YouTube, llamado Blues a la Carta. En algún momento, también en Luján, llegaron a tocar nada más y nada menos que con el maestro Papo.
Un nuevo panorama para el rock local se abrió cuando La Casona se termina de convertir en un consumado pub rockero. Allí, por ejemplo, toca Overdose, la agrupación de rock and roll pesado de Armando Pepe, Fernando Pérez, Pablo Ibaldi, Peto Cángaro y el Bagre Rosell en batería. En esas recordadas noches le sacan lustre a un repertorio superliniano, al que le agregan algún cover como enlace de los Ratones Paranoicos. En La Casona también toca Pegamento, la agrupación punk encabezada por el Clavo Ciolaro en voz, su hermano el Peca en bajo, la solapa Zicker en la batería y el inefable Germán Caracoche. Influenciados tanto por los sones de Bad Religion como de Sonic Youth, le dan forma a un conjunto de temas revulsivos que llevan por nombre El Encierro o Matemos al Bebé. El mitológico bar de la 27th Street también es un lugar para que Loser, conocidos como los Metallica Mercedina, que con la Gata, el Bagre, Tucho Méndez y el Moco Alvarado y más tarde el Mono Perretti, encuentran un sonido muy impactante con sus instrumentos, haciendo que la audiencia delire, sobre todo en temas de su propia autoría, como Anal Destruction y Danger Color. En esos años 90, La Casona también se encuentra abierta para que vengan seguido números de Capital. Los primeros que llegan son los Vía Véneto con su hit Fontana y su tabique de platino. Después llega Ariel Leira y después, ya con el Pájaro Lovera como productor, llegan las Carmelas, las Black and Blues con Débora Dixon, Durazno de Gala con Botafogo, Los Pobres Pibes con sus inolvidables Electro Guerrero, Sana y Vuelve, y Diego y la Ignorancia del Patíbulo, que se cuenta entre los primeros temas dedicados a Maradona. Y claro, y la Versuit Vergarabat en la época salvaje de su disco Asquerosa Alegría. Y en ese movimiento pendular de los estilos volvemos a la siempre fresca y sugestiva música pop, encarnada en pleno corazón de los 90 por Cifrágolo y La Doncella. El rostro visible de aquella gran banda era Fito González, y al viejo cóctel de soda y fricción le habían agregado algo de la dinamita de Divididos y del picante criollo de Los Visitantes. La voz de Fito se hacía cada vez más clara para darle intensidad a las letras. Eso fue lo mejor de aquella banda que completaba Guido Zulich en batería y que tuvieron una noche que quedará en la memoria de todos en el Centro Cultural El Taller de Camilo Guinot en la 17 y 20. Por otro lado, otros que venían con la idea de generar una especie de cofradía de una música más sofisticada, aunque popular, eran los jovencísimos de Cero, que con los años nos daríamos cuenta de que se trataba de una especie de semillero del rock, dado el talento que con posterioridad demostraron casi todos ellos. Ahí estaban el Pollo Escudero, Maxi Elizondo, Sebastián Cirilo, Pata Simonet y Pichi Lescano. Tuvieron varios shows, pero quedó grabado en la sensibilidad de todos los mercedinos que lo vieron aquellas presentaciones para la televisora San José primero y para el canal Santa María después, donde conjugaron muy bien música e imagen. Un caso que debemos tratar en estos apuntes para una breve historia del rock en Mercedes durante el siglo XX es el de los Gervasios, la formación más extravagante del rock que hayamos tenido, formado por los hermanos Truzzi, Sebastián Cirilo, la Tota Doñagueda y Jordi Cosiner, más la troupe de amigos que lo seguían a todos lados. Entre todos le dieron vida a una especie de circo del rock and roll muy festejado, por quienes estaban un poco cansados de ver a cuatro pibes con capera de cuero, rígidos frente a sus instrumentos y micrófonos. Los Gervasios hicieron un despliegue de energía vital inusitado sobre cada uno de los escenarios donde los que le tocó tocar. Saltaban, corrían, y no solo era gimnasia artística lo que hacían, sino que se disfrazaron con curiosos trajes, como la vez que salieron caracterizados de marcianos en el Mercedes Rock 93. Simpáticos y talentosos, tuvieron un show espectacular donde sobresalían temas como Moco Duro, Trance y su festejadísima versión hardcore de Allá en el Rancho Grande. Una de sus presentaciones fue en el Pit,
junto a los sobrevivientes y a los capitalinos Virulana y sus pétzales, donde desataron un verdadero aquelarre de trompadas y empujones cuando uno de los del capital mostró una bandera nazi. Los Gervasios fueron fieles representantes de lo que a nivel nacional se llamó la movida sónica y representó una corriente de aire fresco al anquilosado cuerpo del rock. En tanto la movida mercedina bebía sombras de sus cuevas subterráneas, en el resplandeciente cine disco donde se habían gastado $200.000 en remodelación, se presentaban las más famosas bandas de Capital. Allí entre el 93 y el 95 vimos infinidad de bandas como Los Pericos, Los Cadillac que estrenaron Matador, Los Brujos que llegaron tardísimo, La Portuaria, Los Guarros, Los Twists con Chipolati y Juanse y Zarco con Los Ratones Paranoicos. Habría que esperar unos cuantos años para que recién en posteriores fiestas del salame y del durazno se vuelva a ver a un grupo de ese tenor. Sobre los 3/4 litros de la década del 90 se produce un hecho bisagra en el mundillo punk de la ciudad, y es la visita en el patio del Comité Radical de los marplatenses Mal de Parkinson, una banda de culto protagonizada por los hermanos del famoso boxeador Ubisaco. Allí, para verlos, se reúnen no solo los punk, sino los rockeros de toda el Haya que quieren ver y escuchar sobre todo Jesucristo García, el cover de Extremo Duro. La noche deriva en oscuridades varias, pero la ciudad que ha cobijado intentos punk como Águilas, Motín, Sex and Beer y Aerosol, las bandas de recordado Lucas Fall, tienen su fucking jornada épica esa noche. Motín es quizá la banda que más presentaciones ha realizado en la historia del rock mercedinos. Los punk, representados por Nahuel Fusco, Mariano Grassi, el Colo Logiodis y Gustavo Resquín, se subieron la friolera de 200 veces a un escenario a brindar un show. Tocaron en Cemento y en el Borde de Temperley, emblemáticos antros del punk rock. Era conmovedor ver a esos 4 adolescentes largarse a la carga a bordo del más veloz y ardoroso de los ritmos. Sus estribillos siempre señalaban alguna injusticia social o evocaban una gloriosa noche de escabio. En el Comu y en la Usina, el bar de la 27, fueron sus escenarios locales preferidos. En el 98 tuvieron un disco de gran repercusión titulado Rechifle. La otra gran banda punk nacido con los ecos finales del siglo más violento de la historia fue Xenomar, liderado por Gastón Fauri, el hijo mayor de Quique, e invirtiendo letra por letra la palabra Ramones, se despacharon con un conjunto muy interesante, como consigna la ley punk, breves y poderosas composiciones. Tocaron infinidad de veces, llegaron a tocar con Flema en Cemento y a grabar varios discos. A Fauri lo acompañaban Mariano Vigo en bajo, Sergio Contardi en la guitarra y Esteban Bojorge en batería. Las últimas imágenes sonoras del siglo XX nos vienen persiguiendo. Tal cual lo había hecho Charlie en el 73, los heroicos Ar de Roma se suben arriba de una carroza. La de Unidos por una Pasión, la comparsa del Club Mercedes. Lo hacen del 94 al 98, luego de romperla con un potente rock original, lleno de composiciones propias en todo tipo de escenario. Tocaron en el Pit y en Capital Federal, con Macaco, Fra Basil como Cerebro, secundado por Octavio Fiorelli, Pirucho y Madera, deciden profundizar su lado festivo y animar el carnaval. Ar de Roma es por mucho tiempo la banda más sólida de la ciudad, con un difundido demo grabado con maestría por el Piraña Lampreave en su estudio capitalino. Muestran que siempre a través de sus experimentados integrantes cómo es esto de rockear con altas dosis de compromiso y de imaginación. Otros que vuelven picante con sus declaraciones políticas a la escena local desde el 98 son los Nadies, que toman su nombre de un texto de Eduardo Galeano y que fusionan hardcore, punk, reggae y ritmos latinos.
En esos primeros años, la ingeniería de la banda corre por cuenta de la rebeldía combativa de Julio Ledesma y de los hermanos Ismael, que desde esos años ya crean fuertes lazos con las manos de Filippi y con Caramelo Santo, lo que hace que no tarden mucho en radicarse en Buenos Aires a probar suerte. Diversos flashes comienzan a despedir el siglo. Los Sancho de Basto haciendo covers de Los Redondos en el pub Galápagos, el flaco Cirilo dándole brillo a su álbum Anfibio, Lucas Guinot a Sin Suelo y Sin Cielo, el Bocha Sokol rompiéndola toda en el bar El Hincha en Noches Inolvidables y Wilder de Luca tocando con Palo Pandolfo en el Obelisco. Pero el broche de oro para el rock mercedino durante el siglo XX no puede ser otro que A Toda Orquesta, los responsables de cerrar un recital que duró casi 40 años son los inimitables Margarita ni a palos. La tercera versión, podría decirse, de los viejos y queridos Moby Dick que ya habían pasado por la pulpería y en esta tercera mutación la enriquecieron el Chori Perruolo y Jano Polero. Mercedinos residentes en Rosario durante el tiempo de estudio, que ya habían llegado a estas costas con una banda llamada Mermelada en el Cielo. Ellos, junto a Gustavo Villalba, en un nivel de composición altísima, son una máquina de crear grandes hits que enloquecen al público local. En sus recitales se suceden canciones como Meta Palo y A la Bolsa, Me Busca la Federal y la coplita margareña, sin lugar a dudas, el estribillo más coreado de la historia. Es un placer sentir el amor del público a esta banda local. Es por esto lo que tanto se anduvo buscando y ellos lo han logrado. Es un gran modo de despedirnos. Después de aquella prohibición del año 57, por fin el rock ha vencido. La música rock ha ganado la partida. Ahora está en nuestras manos saber conducirla, saber renovarla, saberle darle formas que se condigan con los nuevos desafíos de la libertad.